Bueno, de alguna manera esto está relacionado porque la Pontificia Universidad Católica dio a conocer los resultados del estudio clínico de la fase 3 de la vacuna Sinovac. Los participantes de las pruebas lograron desarrollar los anticuerpos entre 2 a 4 semanas después de la aplicación, eso sí, de la segunda dosis. Vamos a analizar lo que ha arrojado este estudio. Tenemos ya contacto con el rector de esta casa de estudios, Ignacio Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, rector. Buenas tardes, Viviana, un gusto de saludarla y muy contento de estar en esta conversación. Sí, es especialmente importante porque además hay que decir que Sinovac es una de las empresas que más dosis ha entregado a nuestro país, es tal vez la vacuna más masiva en este momento. Entonces, para que la gente entienda, ¿cuánto tiempo tomó el análisis de esta fase 3? Que es en el fondo ver cuándo se desarrollan los anticuerpos, cuáles son los posibles efectos adversos o no que tienen las personas al recibir esta inoculación. Claro, como usted dice, Viviana, Sinovac ha sido responsable de más del 90% de la campaña de vacunación, más de 5 millones de adultos vacunados y más de 8 millones de dosis puestas. Y tenemos entonces varios millones más de dosis que están llegando y que van a seguir inoculándose. Entonces nuestro proyecto de fase 3 clínico consistió en inocular, vacunar a 2.300 voluntarios, y agradezco voluntarias y voluntarios en distintos centros del país, tanto en la región metropolitana como en la quinta región, la Universidad Católica coordinando esta red de centros. Tenemos personas que fueron inicialmente entre los 18 y los 60 años. Desde diciembre del año pasado priorizamos a las personas mayores de 60 años precisamente para tener respuesta en población de mayor edad. Estas 2.300 personas ya cerraron entonces y reclutaron todas ellas y están siendo seguidas. Algunas han tenido una dosis de vacunación, otras ya han tenido 2. Y lo que hoy día entregamos con la presencia del ministro Pari, el ministro Cuf, la subsecretaria Paula Daza, el director del Instituto de Salud Pública, en primer lugar hicimos un recorrido por algunas de las áreas de investigación para mostrar a las personas, el equipamiento que estamos haciendo esta investigación, y entregamos 4 informes, uno de seguridad, otro de calidad del trabajo realizado, el informe de inmunogenicidad, es decir, la respuesta inmune que llevamos medida hasta ahora, y por último una copia reservada, por supuesto, porque en la próxima semana se envía a publicación en una revista de gran importancia internacional los resultados de nuestro estudio. Yo diría que el resumen de nuestros estudios muestra, hasta ahora es lo que podemos ver, porque esto se tiene que hacer un seguimiento de más allá de un año de los sujetos, los voluntarios que se han enrolado en este estudio, muestra en primer lugar que después de un mes de la vacunación, más del 50% de los voluntarios muestran anticuerpos elevados. Y después de 2 semanas de la segunda vacunación, es decir, un mes y medio después de la primera o 2 semanas después de la segunda, con este intervalo de un mes, cerca del 90% de las personas muestra un incremento en sus anticuerpos. Tenemos que saber cuánto dura, cómo se manifiesta, si tiene relación con la edad o no. Todas esas son preguntas que se tienen que hacer, Viviana, en el seguimiento que hagamos de este grupo de 2.300 personas. Piensa usted que hay que seguirlos mensualmente, sí. Hay que ver qué pasa a los 6 meses, hay que ver qué pasa al año. Rector, pero ya me imagino que, y sobre todo por algunos casos de personas, en este caso conocidas como Tomás Videla, que fallece con ya teniendo una dosis, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son también los antecedentes que han podido recoger en los estudios, las distintas fases, en la diferencia que hay entre tener las 2 dosis, que sabemos que ahí recién está el tema de la inmunidad, de hecho hay que esperar un tiempo, 2 semanas a 4, como usted también lo decía? Exactamente, cada situación es particular. Una persona puede vacunarse y tener un contacto a la semana, a las 2 semanas, y no da tiempo ese periodo para crear anticuerpos. Por eso le digo, a las 4 semanas de la primera dosis, la mitad de las personas tiene anticuerpos, la otra mitad no, y la otra mitad está entonces en riesgo de tener enfermedad grave.
Pero lo importante es que 6 semanas después de la primera o 2 semanas después de la segunda, el 90% de las personas tiene anticuerpos. Ahora, es posible que a los 2 meses, a los 3 meses, el 100% desarrolle anticuerpos. Lo que hemos sido muy estrictos y muy enfáticos, Viviana, y que a través de esta conversación podemos reiterar, es que las medidas de protección, de mascarilla, de distanciamiento, las medidas sanitarias, hay que seguirlas manteniendo independiente de que uno haya recibido 1 o 2 dosis, porque yo no puedo saber si una persona específicamente va a estar, por ejemplo, dentro del 10% de las personas que todavía 2 semanas después de la segunda vacunación no le van anticuerpos. Es posible que este 10% necesite 2, 3 o 6 semanas más para elevar anticuerpos y tener defensa. Eso es lo que vamos a ver con el seguimiento de este estudio. Sí, rector, y otro tema que genera cierta confusión y temores es que las personas a ratos creen que ya vacunado puede que no den positivo. La vacuna lo que garantiza es que no se agrave, que no enfrente una situación más difícil. ¿Ya hay algunos antecedentes respecto a eso? Bueno, tenemos antecedentes internacionales que mostraron, por ejemplo, en Brasil, que si bien la vacuna Coronavac protegía prácticamente en forma completa, 90-100% de enfermedades graves, pero que enfermedades leves podía tener 50-60% de protección. Tenemos el antecedente, por ejemplo, en el sur, en Nancud, que en un hogar de ancianos, Viviana, cerca de 40-50 adultos mayores tuvieron infección, estaban vacunados, unos pocos tuvieron requerimiento de oxígeno, unos pocos tuvieron síntomas de resfrío, gracias a Dios ninguno tuvo enfermedad grave, ninguno falleció. Pero tiene que tener claro la población de que independiente que yo tenga una enfermedad grave o leve, la capacidad de transmitir esa enfermedad se mantiene. Entonces, una persona que está vacunada, que ha pasado poco tiempo su vacuna, que se enferma y tiene una protección parcial, esa persona transmite la enfermedad y por lo tanto pone en riesgo a otras personas que no están vacunadas, otras personas que pueden tener enfermedades de base, etc. Así que por eso yo creo que estamos a un par de meses por lo menos para ir viendo una protección más global de la población. Tenemos la buena noticia de que cerca del 30% de la población global de nuestro país ya se ha vacunado. El 80%, Viviana, fíjese usted, el 80% o más de los adultos mayores ya están vacunados con 1 o 2 dosis, pero tenemos que tener la rigurosidad y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria en estos próximos meses, porque es muy importante para poder cortar la transmisión. Usted ve el número de casos que tenemos, la estrechez de camas, etcétera. Sí, sin duda, hay que seguir con esta campaña que hasta el momento está bien encaminada, con estos más de 5 millones que se han vacunado. Pero quería preguntarle, porque otra duda, temor que persiste a ratos, y es los posibles efectos adversos. Y esto se ha visto un poco más agudizado por el tema de AstraZeneca, de algunos casos que son bien mínimos, hay que decirlo, en el mundo, pero también ¿qué han podido ustedes reportar respecto a lo que es normal? Un poco de fiebre, hinchazón del brazo, ya una situación más preocupante. Mire, en estos 2.300 voluntarios hemos visto muy pocos efectos adversos. Menos del 5% tiene fiebre, menos del 5% tiene reacción local de enrojecimiento, dolor. Las personas mayores tienen incluso menos efectos adversos que las personas más jóvenes en nuestro estudio. También el Ministerio ha visto muy pocos efectos adversos en esta campaña de vacunación masiva, unos pocos casos de reacciones alérgicas que se han podido controlar completamente. Cuando hay una campaña que ya vacuna con más de 8 millones de dosis, obviamente que aunque un efecto sea 1 por cada millón de dosis, se van a ver algunos efectos, pero hasta ahora ha sido una vacuna muy bien tolerada, lo que tiene mucho sentido. Siempre dijimos que cuando hay vacunas a virus muerto, como en el caso de Coronavac, la tolerancia es mucho mejor y la capacidad de producir efectos adversos es menor. Y para finalizar, en el día de hoy se dio a conocer este pasaporte sanitario que permite viajes, sobre todo en la Unión Europea. Se contempla a las personas que están vacunadas, pero no se habría incluido la vacuna Sinovac. ¿Tiene algún tipo de información respecto a por qué se habría tomado esa decisión?
No, mire, no conocemos exactamente las decisiones de tipo sanitaria. Lo que sí conocemos son los temas, digamos, diplomáticos, los temas de relaciones entre países. Nosotros sabemos que CoronaVac se está utilizando en cerca de 20 países hoy día. Hace unas pocas semanas se utilizaba en 5 o 6, ya van en 20 países. Y muchas veces la decisión de usar o no una vacuna procedente de China tiene poco que ver con la capacidad sanitaria, médica, inmunológica o científica, y tiene más que ver con situaciones diplomáticas, relaciones entre los países. Así que tenemos que ver cómo evoluciona esto. Lo que sí puedo decirle es que ha ido incrementándose el uso de CoronaVac en distintos países, y por otra parte también, Viviana, hay que tocar un tema bien importante. Hace unos meses atrás se hacían preguntas a nuestra población nacional de qué porcentaje se vacunaría, y se hablaba de un 60%, 65%. Hoy día las cifras que vemos es que más del 85% de grupos específicos de edades avanzadas se han vacunado. Por lo tanto, vemos una mucho mayor confianza y una predisposición a vacunarse mucho mayor de la que se veía hace unos meses atrás. Yo creo que eso también es una excelente noticia para nuestro país. Rector, le queremos agradecer el tiempo, la posibilidad de analizar este estudio clínico de la fase 3, que es algo fundamental, sobre todo en el proceso de campaña de vacunación en nuestro país, que continúa y que ha sido hasta ahora bastante positivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Viviana, y felicitaciones a todos quienes han estado en el proceso de vacunación. Como usted dice, de Arica a Punta Arenas, los municipios, ha sido una campaña muy bien llevada, así que felicitaciones por ello. Muchas gracias. Sí, el personal de la salud sobre todo. Gracias, que esté muy bien.